Senadora, Pues estaban para acá, ocupados sí, todos los. Cuando llegué estaba. por acá de favor. Acá, no, sí está nomás de acá. Mejor aquí me quedo. Aquí. No estoy más. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Bienvenido a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, a efecto de poder escucharle en su intención de participar como magistrado electoral en el estado de Nayarit. La mecánica es la siguiente: va a tener hasta 5 minutos la palabra. A su izquierda hay un cronómetro que le servirá para orientar su participación. Su participación y la de todas las demás personas que están en esa misma situación está siendo grabada. Va a ser, no sé si en este momento esté siendo transmitida en vivo, si no va a ser posteriormente transmitida por el canal del Congreso y estará a disposición de las senadoras y senadores a efecto de normar su decisión. 1 minuto antes de vencido su plazo, le pasarán una tarjeta para que pueda elaborar una conclusión. Terminada su participación, vendrá una ronda de preguntas y respuestas de las senadoras y senadores que así lo deseen, ¿no? Bienvenido, doctor, y tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Perdón, queda como constancia también la semblanza que le pido al senador Miguel Ángel Lucero, sea tan gentil de dar a conocer. ¿Alguno está preguntando? Sí, con todo gusto, presidente. El doctor Aldo Rafael Medina García es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Su sinopsis curricular alude lo siguiente: ser secretario de estudio en cuenta del Tribunal Estatal de Nayarit de febrero de 2017 a la fecha. Ser profesor e investigador titular adscrito a la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit de enero del 2010 a la fecha. Haber sido secretario de estudio y cuenta adscrito a la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Nayarit de marzo del 2011 a enero del 2015. Haber sido jefe de la unidad de diligenciación del área de abogados tributarios del Servicio de Administración Tributaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la ciudad de Tepic, Nayarit, en el año de 2002, entre otros. Gracias, senador Lucero. Tiene, doctor Medina, el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenos días, señoras, señores senadores, integrantes de esta Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Senadores. Quiero iniciar mi intervención reconociendo la importante labor que desempeña el Senado de la República como órgano de la representación popular y garante del Pacto Federal, en particular por su participación en la integración de los órganos jurisdiccionales electorales de las entidades federativas. Sin duda, el procedimiento establecido en el artículo 116 de nuestra Constitución, por el cual el Senado tiene la facultad de nombrar, previa convocatoria pública, a los magistrados de las autoridades electorales jurisdiccionales locales, ha venido a potenciar el ejercicio del derecho político electoral que tenemos los ciudadanos para integrar los órganos electorales. Ahora bien, las razones que someto a su amable consideración mi candidatura de magistrado electoral son esencialmente las que tienen que ver con mi formación académica en el derecho constitucional, en el derecho parlamentario, el derecho electoral. Al respecto, debo decir que desde mis estudios de licenciatura en la Unidad Académica de Derecho, tuve especial interés en las ramas del derecho público. Más tarde, durante mis estudios del posgrado, estudié con mayor profundidad los temas que tienen que ver con sistemas electorales, teoría de la Constitución y el papel de las mayorías y minorías en la estructura parlamentaria, entre otros temas. Por supuesto, la formación académica me dirigió en primera instancia a la universidad, en donde he dictado clases sobre argumentación jurídica, derecho constitucional, teoría de la Constitución, controversias constitucionales, sistemas electorales, formas de gobierno, entre otras asignaturas. Sin embargo, considero que también otro sustento importante de la candidatura que hoy presento a ustedes es precisamente la experiencia y la práctica jurisdiccional en materia electoral que he adquirido en los casi 7 años que he elaborado, primero
como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit y actualmente en el Tribunal Estatal Electoral. En estos años he tratado de contribuir a la resolución de los conflictos electorales, presentando proyectos consistentes, apegados a las normas electorales, a los principios constitucionales y, por supuesto, a los estándares internacionales sobre derechos político-electorales. En el pasado proceso electoral local 2017 participé como secretario de Estudio y Cuenta en algunos de los asuntos más importantes que se presentaron en el Tribunal Electoral local, como el referente a la aplicación de límites a la sub- y sobrerepresentación en la integración de los ayuntamientos, el primer asunto sobre violencia política de género resuelto en la entidad, en el que se impusieron medidas de reparación y satisfacción a la víctima, o la omisión del Congreso local de legislar sobre el derecho a votar de los nayaritas residentes en el extranjero, por mencionar algunos. El derecho electoral es sin duda el instrumento fundamental para garantizar el principio democrático en los actuales estados constitucionales. A través de él es posible que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder político de forma pacífica e institucionalizada y que los ciudadanos elijamos de forma directa a nuestros gobernantes, pero también regula una nueva forma de participación ciudadana que viene a tratar de remediar algunos de los males de la democracia representativa. Los tribunales electorales locales forman parte esencial del complejo sistema electoral mexicano, que junto a los tribunales federales son los que deben resolver en primera y última instancia las disputas generadas por la actividad política de los sujetos electorales, pero eso debe acontecer invariablemente atendiendo a los parámetros normativos preestablecidos y dando razones las más fuertes que hagan que los ciudadanos se sientan vinculados con la decisión. En vista de lo relatado, en caso de ser aprobado por esta honorable comisión, después, en caso de ser electo magistrado por el Pleno de esta honorable Cámara de Senadores, considero que podría aportar lo siguiente en mi actuar como magistrado: el análisis y resolución de los medios de impugnación desde una perspectiva integral, en la que la oscuridad y vaguedad de la norma electoral invariablemente se observa en los principios constitucionales y los tratados internacionales, impulsar que el Tribunal Electoral local sea más activo en la difusión de los derechos político-electorales y los medios de impugnación que tutela, proponer proyectos de sentencia en las que se den argumentos claros y sencillos que sean de fácil comprensión para los ciudadanos, brindar una tutela judicial efectiva desde la activación del medio de impugnación hasta su conclusión y el cumplimiento de la sentencia y, por supuesto, conducirme invariablemente apegado a los principios rectores de la materia electoral, de la función pública, con profesionalismo, imparcialidad y honestidad. Estas serían, señoras senadoras, los motivos por los cuales estoy aquí esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Primero serán las senadoras y senadores que así lo deseen y después tendrá hasta 5 minutos para la contestación, doctor. Por favor, le pido al senador Lucero que sea tan gentil de tomar cuenta de quiénes son las senadoras y senadores que quieren hacer uso de la palabra. Sí. Senadora. La senadora. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta? Senadora. Por favor, gracias. Adelante, senadora. Sí, muy buenos días. Bienvenido a la Comisión de Justicia. ¿Qué opina usted de la reducción del financiamiento a los partidos políticos? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué opinión le merece la iniciativa que acaban de presentar los diputados federales en torno a reducirle los años al presidente del Instituto, del INE, pues, del Instituto Nacional Electoral? Gracias, senador. Serían mis dos preguntas. Gracias, senador Lucero. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Gracias. Por venir de Nayarit y por tener una población tan importante del pueblo Huirrárica, yo le preguntaría, un principio fundamental de las democracias es la representación de las minorías. ¿Cuáles son los criterios y acciones afirmativas
que usted implementaría para garantizar los derechos de estas minorías. Eso por un lado. Por el otro, usted tiene un paper de 2017 donde señala varias propuestas sobre la constitucionalización de justicia alternativa y sus efectos en la materia tributaria. Pero hay una parte de la tesis, una idea del paper donde habla del libro blanco de la reforma judicial. Yo le preguntaría cómo traduciría todo este background, todo este conocimiento en pos del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya en términos de lo electoral. Okay. Gracias. Yo le tengo una pregunta también, doctor Aldo. Usted en su exposición habló de la sobrerepresentación, de su papel que usted tuvo en este tema. Fuera de garantizar la representación de las fuerzas políticas, la pluralidad en esta representación dentro de los gobiernos o dentro de los poderes ejecutivos, legislativos, decirle, ¿no viola esto la voluntad de los votantes? Gracias, senador Lucero. Tiene el uso de la palabra, doctor Medina, hasta por 5 minutos. Bien, respecto a la primera pregunta que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, bueno, considero que ha habido un debate importante en los últimos años respecto al exceso, y es por todos conocidos, digamos, al financiamiento, en algunos casos quizá es excesivo de los partidos políticos, sobre todo tomando en cuenta, digamos, el poco o la poca calidad de democracia que se nos ha imputado al Estado mexicano, en el sentido de que los órganos de la representación popular pues son o han venido siendo cuestionados reiteradamente, y por supuesto el papel de los partidos políticos en la consolidación democrática. Por lo tanto, bueno, desde mi perspectiva, aunque esta es una decisión evidentemente que se tiene que tomar en sede parlamentaria, pues yo considero que sería positivo que se busque que los partidos políticos puedan realizar su actividad, digamos, como vehículos para llegar, a través del cual los ciudadanos pueden acceder a la representación popular, pero pues digamos con los elementos necesarios, mínimos, para que puedan digamos, obtener el voto ciudadano. Entonces yo creo que este es un tema muy importante y considero que debe seguir adelante, y que los partidos políticos pues tendrán que ajustarse, si es el caso, pues a condiciones, digamos, de financiamiento que sean más justas y equitativas. Por otra parte, respecto a la reducción de los años del presidente del INE, bueno, la verdad es que es un tema que seguramente pues está planteando también en sede parlamentaria, no es un tema estrictamente ahorita en el ámbito jurisdiccional, pero pues considero importante que se tiene que haber una modificación, en este caso constitucional y legal, y quizá desde el punto de vista de los derechos político-electorales, pues podría cuestionarse alguna, digamos, el derecho que tienen, en este caso el presidente del INE, pues para ejercer el cargo, digamos, o a integrar el órgano electoral. Digo, hay resoluciones en ese sentido de la Sala Superior, y bueno, quizá podría ser alguna posibilidad de judicializarse el caso. Por otra parte, respecto a, digamos, a las minorías indígenas, efectivamente Nayarit es un estado que tiene población importante indígena. Recientemente en el Tribunal Electoral de Nayarit resolvimos respecto a ordenarle al Congreso del Estado el que haga, digamos, emita la legislación necesaria para que sea realidad un mandamiento constitucional de que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas estén representados en los ayuntamientos, ¿sí? De hecho, se le dio al
Congreso del Estado, hasta un máximo que el próximo periodo ordinario de sesiones tiene que emitir esa legislación porque hubo una omisión. Por otra parte, bueno, pues yo creo que tendría que buscarse en la mayor medida posible que, digamos, por eso decía en una de mis propuestas que se tiene que buscar que los órganos, en este caso el Tribunal Electoral de Nayarit, haga una mayor difusión de los derechos político-electorales, evidentemente con especial atención, por ejemplo, a los grupos indígenas, a las comunidades indígenas de mi estado y, por ejemplo, a las mujeres, para evitar violencia política de género, para poder, en todo caso, proteger a estos grupos vulnerables y hacer que puedan disfrutar plenamente sus derechos político-electorales. Evidentemente, creo que el tema de la representación política, debo decir que yo en mi tesis doctoral fui un fiel defensor del pluralismo político,